Europa vuelve a debatir una de las decisiones económicas más controvertidas de las últimas décadas. El Banco Central Europeo ha decidido subir nuevamente los tipos de interés y la medida ha reabierto un viejo interrogante. ¿Es la mejor herramienta para combatir la inflación o existe el riesgo de enfriar demasiado la economía? La discusión no es nueva. Muchos analistas recuerdan las decisiones tomadas en el 2008 y 2011, cuando el endurecimiento monetario coincidió con momentos especialmente delicados para Europa. Hoy el contexto es diferente, pero las preguntas vuelven a aparecer y afectan directamente a millones de familias, empresas y gobiernos. Para entender la importancia de esta noticia, es necesario recordar qué son los tipos de interés. En términos simples, representan el precio del dinero. Cuando el Banco Central Europeo eleva los tipos, los bancos comerciales suelen pagar más por financiarse y trasladan parte de ese coste a préstamos hipotecarios, créditos empresariales y financiación al consumo. El objetivo principal es reducir la cantidad de dinero circulando en la economía para moderar la demanda y con ello contener las presiones inflacionarias. Es una herramienta poderosa, pero también tiene efectos secundarios que pueden sentirse durante años. La inflación se convirtió en una de las principales preocupaciones económicas mundiales después de la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministro y diversos conflictos geopolíticos que afectaron los mercados energéticos. Cuando los precios aumentan de forma persistente, el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuye, los salarios pueden tardar en ajustarse y las empresas enfrentan mayores costos operativos. Desde la perspectiva de los bancos, permitir que la inflación permanezca elevada durante mucho tiempo puede generar expectativas difíciles de controlar y terminar afectando la estabilidad económica de largo plazo. Sin embargo, la situación se vuelve más compleja cuando una parte importante de la inflación no proviene de un exceso de consumo, sino de factores externos. Si el petróleo, el gas o determinadas materias primas aumentan de precio por tensiones internacionales, subir los tipos de interés no reduce directamente esos costes. Este es precisamente uno de los argumentos utilizados por quienes cuestionan algunas decisiones históricas del Banco Central Europeo. Según esta visión, endurecer la política monetaria frente a una inflación impulsada por la energía puede terminar debilitando la actividad económica sin resolver completamente el origen del problema. España ocupa una posición especialmente sensible dentro de este debate. La economía española tiene una fuerte relación con el crédito, el mercado inmobiliario y el consumo interno. Cuando los tipos aumentan, muchas familias con hipotecas variables pueden experimentar incrementos en sus cuotas mensuales. Al mismo tiempo, las empresas encuentran condiciones menos favorables para financiar inversiones, ampliar operaciones o emprender nuevos proyectos. Esto no significa necesariamente una crisis, pero sí una desaceleración potencial de determinados sectores económicos que dependen intensamente del acceso al crédito. Otro aspecto importante es el impacto sobre las expectativas. Los mercados financieros observan cuidadosamente cada movimiento del Banco Central Europeo porque intentan anticipar el comportamiento futuro de la economía. Una subida de los tipos puede interpretarse como una señal de que la autoridad monetaria considera que la inflación sigue representando un riesgo relevante. Al mismo tiempo, algunos inversores pueden preguntarse si el crecimiento económico europeo será suficientemente fuerte para soportar condiciones financieras más exigentes. Esa combinación de expectativas influye en la evolución de las bolsas, los bonos y las decisiones de inversión empresarial. La historia económica demuestra que los bancos centrales suelen enfrentarse a decisiones complejas en las que no existen respuestas perfectas. Actuar demasiado tarde puede permitir que la inflación se consolide. Actuar demasiado pronto o con demasiada intensidad puede afectar el crecimiento y el empleo. Por ese motivo, cada anuncio relacionado con los tipos de interés genera tanta tensión. No se trata únicamente de una cifra técnica anunciada por una institución financiera. Detrás de cada movimiento existe una cadena de efectos que pueden influir en la actividad empresarial, el mercado laboral, la inversión y el bienestar de millones de ciudadanos, tanto dentro como fuera de Europa.
Para comprender por qué esta decisión genera tanto debate, conviene mirar hacia atrás. En julio del 2008, cuando los precios del petróleo se encontraban en niveles históricamente elevados, el Banco Central Europeo decidió aumentar los tipos de interés para combatir la inflación. Apenas unos meses después, la quiebra de grandes instituciones financieras desencadenó una de las peores crisis económicas globales desde la Gran Depresión. Aunque la crisis no fue causada por aquella subida de tipos, muchos economistas consideran que la medida terminó endureciendo aún más las condiciones financieras en un momento extremadamente delicado para la economía mundial. Algo similar ocurrió en el 2011. Europa todavía intentaba recuperarse de la crisis financiera cuando el Banco Central Europeo volvió a elevar los tipos de interés preocupado por el aumento de los precios de la energía y las materias primas. Poco tiempo después, la crisis de la deuda soberana se intensificó. Países como Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia enfrentaron fuertes tensiones financieras. Finalmente, la institución tuvo que revertir el rumbo y comenzar una etapa política monetaria mucho más expansiva. Estos antecedentes explican por qué cada nueva subida despierta comparaciones históricas y análisis detallados. Sin embargo, sería un error asumir que la situación actual es idéntica a la de aquellos años. El sistema bancario europeo se encuentra mucho más regulado y capitalizado que antes de la crisis del 2008. Los bancos mantienen mayores reservas, están sometidos a controles más estrictos y cuentan con mecanismos de supervisión que no existían entonces. Además, las autoridades europeas han desarrollado nuevas herramientas para responder a episodios de estrés financiero. Estas diferencias reducen algunos riesgos estructurales que fueron determinantes durante las crisis anteriores. Aún así, existen factores que mantienen la preocupación de muchos analistas. La economía europea lleva varios años creciendo a un ritmo relativamente moderado en comparación con otras regiones del mundo. Algunos sectores industriales enfrentan costes energéticos más elevados que sus competidores internacionales y la incertidumbre geopolítica continúa afectando decisiones de inversión. En este contexto, un aumento de los costos financieros puede actuar como un freno adicional para empresas que ya operan en un entorno complejo y altamente competitivo. Las pequeñas y medianas empresas merecen una atención especial dentro de este análisis. En España, las pymes representan una parte fundamental del tejido productivo y del empleo. Muchas dependen del crédito bancario para financiar capital de trabajo, adquirir equipamiento o expandir operaciones. Cuando los tipos aumentan, el coste de estos préstamos también pueden incrementarse. Algunas inversiones que parecían rentables con financiación más barata dejan de ser atractivas. Como consecuencia, ciertos proyectos se retrasan o simplemente no llegan a ejecutarse. El mercado inmobiliario también suele reaccionar de forma significativa ante estos cambios. Durante años, los bajos tipos de interés facilitaron el acceso a la financiación para la compra de vivienda. Cuando los costes del crédito aumentan, parte de la demanda puede reducirse porque menos personas cumplen los requisitos necesarios para obtener una hipoteca o porque las cuotas resultan menos atractivas. Esto no implica necesariamente una caída abrupta de precios, pero sí puede traducirse en una desaceleración de la actividad inmobiliaria y de la construcción. Otro elemento relevante es la deuda pública. Los gobiernos financian parte de sus gastos mediante la emisión de bonos. Cuando los tipos de interés generales aumentan, el coste de emitir nueva deuda también tiende a subir. Para países con elevados niveles de endeudamiento, esto significa dedicar una mayor proporción de recursos al pago de intereses. En el largo plazo, esta situación puede reducir el margen disponible para financiar infraestructuras, programas sociales, educación, sanidad o inversiones estratégicas que impulsen la productividad. Mientras tanto, algunos sectores pueden beneficiarse de un entorno de tipos más altos. Las entidades financieras suelen obtener mayores márgenes en determinadas operaciones de crédito y ahorro. Los inversores conservadores también encuentran oportunidades más atractivas en productos de renta fija y depósitos bancarios. Esto demuestra que las decisiones monetarias generan ganadores y perdedores dependiendo de la posición de cada actor ocupa dentro de la economía.
Precisamente por eso, el debate sobre los tipos de interés nunca se limita a cuestiones técnicas y suele convertirse en una discusión sobre prioridades económicas, riesgos futuros y estrategias de crecimiento sostenible. Más allá del impacto inmediato, la verdadera importancia de las decisiones sobre tipos de interés aparecen cuando se analizan sus efectos acumulativos. La política monetaria no suele transformar una economía de la noche a la mañana. Sus consecuencias pueden tardar varios meses e incluso años en manifestarse plenamente. Por ese motivo, los responsables de los bancos centrales intentan actuar observando no solo la situación actual, sino también los posibles escenarios futuros. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre controlar la inflación y preservar las condiciones necesarias para el crecimiento económico. En el caso español, uno de los aspectos más observados será la evolución del empleo. Cuando las empresas enfrentan costes financieros más elevados, algunas optan por retrasar contrataciones o revisar sus planes de expansión. Sin embargo, el mercado laboral depende de numerosos factores, además de los tipos de interés. La demanda internacional, el turismo, la inversión extranjera, la productividad y la confianza empresarial también desempeñan un papel fundamental. Por ello, resulta simplista atribuir cualquier cambio en el empleo exclusivamente a una decisión monetaria. La competitividad internacional constituye otro elemento clave. Europa compite con economías que presentan dinámicas de crecimiento diferentes y estrategias industriales propias. Si el acceso al crédito se vuelve más costoso durante periodos prolongados, algunas empresas pueden enfrentar mayores dificultades para financiar innovación, investigación y modernización tecnológica. En un entorno global donde la inteligencia artificial, la digitalización y la transición energética avanzan rápidamente, la capacidad de invertir se convierte en un factor estratégico para mantener posiciones competitivas en los mercados internacionales. También resulta interesante analizar el efecto sobre el ahorro. Durante muchos años, millones de europeos convivieron con tipos extremadamente bajos que ofrecían escasa rentabilidad para quienes mantenían dinero en depósitos bancarios. Un entorno de tipos más elevados puede cambiar parcialmente esa situación. Los ahorradores encuentran alternativas con rendimientos más atractivos y algunos hogares pueden verse incentivados a reservar una mayor parte de sus ingresos. Desde una perspectiva macroeconómica, este fenómeno contribuye a moderar el consumo y forma parte del mecanismo mediante el cual la política monetaria busca reducir presiones inflacionarias. Para América Latina, las decisiones del Banco Central Europeo también tienen relevancia. Europa continúa siendo un importante socio comercial e inversor para numerosos países de la región. Si la economía europea se desacelera, podría disminuir parte de la demanda de bienes y servicios procedentes del exterior. Además, los movimientos de los grandes bancos centrales suelen influir sobre los flujos internacionales de capital, afectando condiciones financieras que terminan repercutiendo en mercados emergentes. Aunque el impacto no es uniforme, las decisiones tomadas en Frankfurt suelen ser observadas atentamente mucho más allá de las fronteras europeas. La experiencia histórica demuestra que evaluar una decisión monetaria requiere tiempo. Muchas medidas que inicialmente fueron criticadas terminaron mostrando resultados positivos años después. Del mismo modo, algunas decisiones ampliamente respaldadas en su momento fueron cuestionadas cuando aparecieron sus consecuencias no previstas. La economía es una ciencia social compleja, donde intervienen millones de decisiones individuales, factores políticos, cambios tecnológicos y acontecimientos internacionales importantes. La economía es una ciencia social compleja donde intervienen millones de decisiones individuales, factores políticos, cambios tecnológicos y acontecimientos internacionales imposibles de anticipar con total precisión. Por eso los análisis más rigurosos suelen evitar conclusiones absolutas. Lo que sí parece claro es que el debate actual refleja una preocupación legítima sobre el futuro de la economía europea. La inflación sigue siendo un desafío importante, pero también lo son el crecimiento, la productividad, la inversión y la competitividad internacional. El Banco Central Europeo se encuentra nuevamente en la posición de tomar decisiones difíciles en un contexto marcado por incertidumbres globales.
La pregunta central no es únicamente si la subida de tipos logrará contener los precios, sino también cuál será el coste económico asociado a ese objetivo y cómo se distribuirán esos efectos entre familias, empresas y gobiernos. Mientras los próximos meses aportan nuevas señales, la discusión seguirá abierta entre quienes consideran que la estabilidad de precios debe ser la prioridad absoluta y quienes creen que el riesgo principal consiste en frenar demasiado la actividad económica. Esta tensión entre inflación y crecimiento ha acompañado prácticamente todas las grandes decisiones monetarias de la historia moderna. Quizá por eso, cada vez que los tipos de interés vuelven a ocupar los titulares, resurgen debates que llevan décadas acompañando a economistas, empresarios, inversores y responsables políticos de todo el mundo.